tema de fascinación para los más dedicados a las teorías conspiranoicas, es la desclasificación de documentos que se dan eventualmente por los gobiernos del todo el mundo, o también, la búsqueda insaciable de misterios que esporádicamente dan con la aguja en el pajar, encontrando secretos que se creían falsos, pero que, a costas de una confirmación oficial, y teniendo la evidencia suficiente, se puede dar como verídica, aun con todo lo que esto puede significar para el mundo. Es aquí cuando conoceremos algunos de estos documentos que han sido descubiertos, o se han desclasificado al público de forma oficial. Este es, el iceberg de los documentos desclasificados. Mutilación de animales ganado. A mediados de la década de 1970, los informes sobre mutilaciones de animales dispersas en los estados del oeste y el medio oeste preocuparon a mucha gente. Se pidió al FBI primero que investigara, pero no pudo hacerlo por falta de jurisdicción, excepto cuando dichas mutilaciones se encontraban en tierras indias. Estos archivos consisten principalmente en recortes de prensa y correspondencia relativa a los temas entre 1974 y 1978. El documento reza lo siguiente como su introducción. Durante los pasados 3 años, más de 1500 cabras en 22 estados han sido asesinadas y su sangre drenada, sus órganos de igual forma con una precisión que se puede definir únicamente como la más alta, quirúrgica. Si bien, el documento no menciona factores ya sean de otros animales, seres criptozoológicos o alienígenas, más que en contadas ocasiones, sí que acusa de sospechosos principales a cultos satánicos que usan a estos pobres animales para sacrificios. Existe un apartado acerca de una teoría sobre ovnis que es interesante, del cual les dejaré este extracto. Un incidente que se asocia fuertemente a esto sucedió a mediados de diciembre en 1974, en la granja de Flankes-Chifien, cerca de Minnesota, donde una vaca fue la víctima fatal con síntomas similares a las demás alojadas en este documento, reportándose luces de dudosa procedencia cuando sucedieron los hechos, la noche anterior a este lamentable suceso. Otros aseguran que esto realmente puede deberse a algún animal que desconocemos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de criatura es capaz de realizar tales acciones precisas y nada fáciles a un animal en tan poco tiempo? Verás el documento, abajo en la descripción por si gustas leer más a profundidad. Unidad 731. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Fue formado con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfan, al noreste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada PMDA. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731, resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. El motivo de estar tan arriba en este iceberg no es más que el conocimiento popular sobre estos desastrosos actos en contra de la humanidad orquestados por estos monstruos de la ciencia, pero seamos fríos al respecto. Es posible que muchos de los avances médicos de la época fueran logrados a raíz de estos terribles experimentos, y que incluso, hoy día, sigamos disfrutando de los beneficios. Es aquí cuando es posible realizar un debate sobre si el bien justifica los medios. Los actos perpetrados en estos experimentos han sido muchas veces presentados, pero también puedes verlos en formato visual viendo la película Los hombres detrás del sol.
Lo peor de todo esto, es que muchos de los científicos implicados en el Escuadrón 731 continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios y medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Khabarovsk. Otros que se rindieron a los estadounidenses y recibieron amnistía a cambio del acceso a la información que habían recopilado con las manos llenas de sangre. Gatito acústico. La Operación Gatito Acústico fue un proyecto ideado por la Agencia Central de Inteligencia durante el transcurso de la Guerra Fría, consistente en usar gatos para interceptar conversaciones potencialmente peligrosas. Para conseguir convertir al felino en un animal apto para interceptar conversaciones con la mayor eficacia posible, era necesario manipular su anatomía mediante la cirugía, de forma que se le pudiese implantar un micrófono en su canal auditivo y una antena por medio de la cola. Sin embargo, en las primeras pruebas que se realizaron se observó que el gato se distraía con frecuencia buscando algo de lo que poder alimentarse, por lo que los científicos embarcados en el proyecto sometieron a una nueva intervención quirúrgica al animal para anularle la sensación del hambre. Además, el animal tuvo que ser convenientemente adiestrado para que obedeciese y pudiese llevar a cabo las misiones encargadas con la máxima precisión posible. La duración del proyecto abarcó 5 años, desde 1961 hasta 1966, durante los cuales el gato fue convenientemente amaestrado y sometido a las intervenciones quirúrgicas necesarias para dotarlo de los artilugios que pudiesen captar las conversaciones. La operación, se estima, fue financiada con $20 millones. La puesta en acción de este novedoso proyecto se produjo en el año 1966, cuando el gato que había sido manipulado y adiestrado durante 5 años fue liberado en las proximidades de la embajada soviética en Wisconsin-Avenue, en Washington, con el objetivo de que se aproximase hasta un parque localizado en las inmediaciones del edificio en el que se iban a reunir, durante el almuerzo, un par de espías de la URSS. La misión encomendada al felino consistía en aproximarse lo suficiente para que el micrófono que llevaba implantado pudiese registrar las conversaciones mantenidas entre los agentes extranjeros. Ya te imaginarás la cara que pusieron todos cuando, de repente, después de 5 años y $20 millones destinados al tan excéntrico proyecto, el animal fue arrollado por un taxi a los pocos minutos de ser soltado, muriendo de forma instantánea. El proyecto fue cancelado inmediatamente, y el documento se guardó bajo la leyenda: nuestro proyecto no fue viable, por causas extraoficiales. Bomba gay. Bomba gay es el nombre informal usado para denominar a un proyecto de arma química teórica no letal, que un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos especuló producir. En 1994 el laboratorio Brighton Ohio realizó una propuesta de 3 páginas con una serie de posibles armas químicas no letales, que terminaría en manos del Sunshine Project, incluidas notas al margen y erratas, gracias a una petición de documentos oficiales basada en el Freedom of Information Act. En una frase del documento se sugiere que un afrodisíaco fuerte podría ser lanzado sobre tropas enemigas, teóricamente, con una sustancia que produjera comportamientos homosexuales. El arma afrodisíaca fue descrita como desagradable pero completamente no letal. En la sección Nuevos descubrimientos necesarios, el documento implícitamente reconoce que no existían, ni existen, productos químicos de ese tipo. El documento también incluye otras ideas no convencionales, como rociar a las tropas enemigas con feromonas de abejas y luego esconder muchas colmenas en el área de combate. También incluye un manual de cómo atacar a enemigos que estén haciendo el amor entre el mismo sexo, en medio del campo de combate. Experimentos rusos. Durante el tenso período de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos trató de desplegar una nueva y potente arma contra la Unión Soviética: la lectura de la mente. En un proyecto altamente clasificado llevado a cabo primero en un laboratorio de investigación de California en la década de 1970, y más tarde en una base del ejército en Maryland, la CIA, el ejército y la Agencia de Inteligencia de Defensa reclutaron a hombres y mujeres que decían tener poderes de percepción extrasensorial, PES, para ayudar a descubrir secretos de inteligencia militar y doméstica. En 2017, la CIA desclasificó unos 12 millones de páginas de registros que revelaban detalles hasta entonces desconocidos sobre el programa, que acabaría conociéndose como Proyecto Stargate.
Cuando el programa se cerró en 1995, los psíquicos conocidos como visores remotos habían participado en una amplia gama de operaciones, desde la localización de rehenes secuestrados por grupos terroristas islámicos hasta el rastreo de los caminos de criminales fugitivos dentro de Estados Unidos. Las raíces del proyecto Stargate se remontan a 1972, cuando un informe clasificado causó sensación en las comunidades militar y de inteligencia de Estados Unidos al afirmar que la Unión Soviética estaba invirtiendo dinero en la investigación de la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, la capacidad de mover objetos con la mente, con fines de espionaje. En respuesta, la CIA comenzó a financiar su propia investigación de alto secreto, con sede en el Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park, California. En un memorando, los agentes de la CIA describieron en 1991 a 2 científicos rusos que estaban realizando experimentos sobre la percepción extrasensorial, conocida como PES, que es la capacidad de obtener información o influir en los objetos físicos, utilizando solo la mente. La nota decía que uno de los científicos rusos había perfeccionado sus métodos. Esto detalla las extrañas investigaciones de 2 científicos soviéticos que realizaron experimentos de percepción extrasensorial en la década de 1980. Uno de ellos, Konstantin Buteiko, fue descrito como alguien que había perfeccionado su método de percepción extrasensorial realizando experimentos en los que colocaba a un voluntario en el centro de una habitación que tenía 2 espejos cóncavos en lados opuestos. El documento señalaba que los investigadores creían que los espejos concentraban la energía psíquica. MK-Ultra. El proyecto MK-Ultra es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. MK-Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura, y abusos verbales y sexuales. Existen muchos documentos que ya han hablado sobre esto, incluso yo he destinado su espacio reservado en mi canal, es por su amplio conocimiento que se encuentra aquí, pero, si te pones a pensar, sus implicaciones y que haya sido desclasificado nos ponen a pensar. ¿Qué habrán descubierto con todo esto? ¿Realmente fracasaron? Experimento con conejos. Los conejos han sido empleados, malamente, en múltiples experimentos que los han llevado a sufrir demasiado. Lamentablemente, esta no fue la excepción. A principios de la década de 1970, la Unión Soviética y Estados Unidos se enzarzaron en un juego del gato y el ratón relacionado con los submarinos nucleares. Los submarinos equipados con misiles nucleares eran difíciles de detectar cuando merodeaban por las profundidades marinas, lo que los convertía en un arma potente. Pero no había una buena manera de indicar a los submarinos en las profundidades que debían lanzar sus misiles. Y salir a la superficie periódicamente para recibir comunicaciones los haría vulnerables a la detección y al ataque. La idea de que los soviéticos estaban invirtiendo dinero en parapsicología se convirtió rápidamente en una justificación que se reforzó a sí misma para que los estadounidenses hicieran lo mismo. Según Psychic Discoveries, una teoría de la parapsicología que los soviéticos estaban probando implicaba un vínculo emocional proyectado entre un recién nacido y su madre, que permitía a la madre sentir la muerte de su hijo incluso a larga distancia. Dado que matar a un niño humano recién nacido no era realmente una opción, recurrieron a experimentar con conejos bebés y sus madres. El experimento era tan espantoso como parecía. Se mataba a un conejo bebé fuera de la vista y del oído de su madre, mientras los científicos observaban a la madre en una sala de laboratorio separada para ver si reaccionaba.
Los soviéticos afirmaron que el experimento funcionaba y que podía utilizarse para comunicarse con los submarinos, aunque nunca llegaron a establecer el protocolo de cómo se llevaría a cabo. Se supone que se mantendría un conejo madre a bordo del submarino, con un submarinista asignado para vigilarlo en busca de señales de peligro. La idea no era que una coneja madre demasiado excitada provocara un intercambio nuclear, sino que esa señal podría usarse, como dijo Lukasik, como un timbre para los soviéticos. Sería una señal para que el submarino saliera a la superficie y recibiera un mensaje más detallado, como la orden de lanzar sus misiles nucleares. Sin comentarios. En paz descansen los pobres gazapos que fueron víctima de la idiotez humana. El Proyecto Pluto. El Proyecto Pluto era un programa del gobierno de Estados Unidos para desarrollar motores ramjet de propulsión nuclear para su uso en misiles de crucero. El uso propuesto para los ramjets de propulsión nuclear sería para impulsar un misil de crucero, llamado SLAM, por Supersonic Low Altitude Missile, misil supersónico de baja altitud. Para alcanzar la velocidad del ramjet, se lanzaría desde tierra con un grupo de cohetes convencionales. Una vez que alcanzara la altitud de crucero y se alejara de las zonas pobladas, el reactor nuclear pasaría a ser crítico. Como la energía nuclear le daba un alcance casi ilimitado, el misil podría navegar en círculos sobre el océano hasta que se le ordenara bajar a cubierta para su carrera supersónica hacia objetivos en la Unión Soviética. El SLAM, tal como se propuso, llevaría una carga útil de muchas armas nucleares que se lanzarían sobre múltiples objetivos, convirtiendo el misil de crucero en un bombardero no tripulado. Después de entregar todas sus ojivas, el misil podría pasar semanas sobrevolando zonas pobladas a baja altura, causando enormes daños en el suelo con su onda expansiva y su lluvia radiactiva. Cuando finalmente perdiera la potencia suficiente para volar y se estrellara, el motor tendría muchas posibilidades de arrojar una radiación mortal durante meses. Aunque esto suene bastante terrorífico, lamento informar que, actualmente, existen armas peores, como los sistemas automatizados de lanzamiento intercontinental, solo que, mucho más directos en sí. Proyecto Sunshine. El Proyecto Sunshine fue engendrado en base a algo que fascinó mucho al ser humano desde su descubrimiento y empleación en las bombas nucleares lanzadas en Japón, y como verás más adelante en el top, no será el único de esta naturaleza. El tejido de los jóvenes muertos y el recién nacido fue más buscado por los científicos, ya que querían ver los efectos en los huesos jóvenes con material radiactivo. Pero también las víctimas de la radiación, residentes de sitios de prueba nuclear, los pacientes con cáncer en la etapa terminal y personas sin hogar ni siquiera eran objetos populares de investigación después de su muerte. Un total 9.000 las muestras de tejido humano fueron examinados por investigadores estadounidenses bajo este inofensivo nombre código Proyecto Sunshine. Usaron principalmente estroncio, 90, examinado en los cuerpos de personas fallecidas. Pulmón, hígado, corazón, riñones, los ganglios linfáticos, testículos, estómago, colon, incluso el cerebro. El proyecto inició en el apogeo de los ensayos nucleares con el fin de indagar en los efectos que tendría la radiación en cuerpos humanos, como un niño explorando en los horrores que su nuevo invento tenía por ofrecer. Sin embargo, un problema importante fue el estricto secreto del proyecto y su contenido. Así los investigadores, así como nunca pidieron a los familiares de los muertos después de un consentimiento o un anticipado, antes de que se examinaron las partes del cuerpo en sus niveles de radiación. El tercer país. El experimento del tercer país fue un experimento llevado a cabo por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore a partir de mayo de 1964 que pretendía evaluar el riesgo de proliferación nuclear. El experimento consistía en pagar a 3 jóvenes físicos recién doctorados, aunque sin experiencia previa en armamento, para que desarrollaran un diseño de arma nuclear que funcionara utilizando únicamente información no clasificada y con un apoyo computacional y técnico básico. El objetivo de los participantes debería ser diseñar un explosivo con un rendimiento militarmente significativo, decía el informe sobre el experimento. Un contexto de trabajo para el experimento podría ser que se pidiera a los participantes que diseñaran un explosivo nuclear que, si se construyera en pequeñas cantidades, diera a una pequeña nación un efecto significativo en sus relaciones exteriores. El experimento terminó el 10 de abril de 1967, después de solo 3 años.
Según una versión desclasificada del resumen, muy redactada, al parecer los expertos en armamento del laboratorio consideraron que el equipo había presentado un diseño creíble para el arma nuclear de estilo de implosión, técnicamente más difícil. Es probable que hubieran sido capaces de diseñar un arma combinada más sencilla incluso con mayor rapidez, aunque en ese caso el factor limitante para desarrollar un arma de este tipo no suele ser la dificultad del diseño, sino la obtención de material, uranio enriquecido. El término NTH Country se refiere al objetivo de evaluar la dificultad de desarrollar el diseño básico de las armas. De nuevo, no es lo mismo que el desarrollo de las armas en sí, para cualquier país potencial con una infraestructura técnica relativamente pequeña. Si Estados Unidos fuera el primer país en desarrollar armas nucleares, y la URSS el segundo, y así sucesivamente, ¿cuál sería el tercer país en lograrlo? Tan solo con un poco de uranio, el infierno en la Tierra puede presentarse, en forma de terrorismo. Starfish Prime. Las potencias nucleares han llevado a cabo unos 2000 ensayos con armas atómicas. Contaminaron océanos, la atmósfera y el planeta y provocaron enfermedades como cáncer. Pero Estados Unidos fue más lejos y se atrevió a realizar un ensayo nuclear en el espacio. Starfish Prime. Estados Unidos quiso alterar el Allen, el anillo natural de radiación que el planeta genera cuando su campo magnético frena el viento solar, a fin de averiguar si podría frenar a los misiles soviéticos. Para ello, Washington se atrevió a detonar una cabeza termonuclear de 1,44 megatones en la órbita baja de la Tierra. Un 9 de julio de 1962 se ejecutaba el ensayo Starfish Prime. Durante 5 años, la bomba alteró el campo magnético de la Tierra, pues ensanchó el cinturón Van Allen, tal como idearon los planificadores militares y científicos. La explosión se produjo a 400 kilómetros de altura y a una distancia de 31 kilómetros de la isla Johnston, a cientos de kilómetros al oeste de Hawái. Fue tan inmensa la detonación que, durante 7 minutos, el cielo lució una especie de aurora artificial, de color rojo, que fue visible desde Hawái, Tonga y Samoa. La explosión creó un pulso electromagnético que dañó las luces de la calle en la isla de Oahu, a 1300 kilómetros de distancia. Starfish Prime tuvo una potencia tan devastadora que jamás se volvió a usar una cabeza termonuclear tan poderosa en el espacio. Dañó teléfonos, sistemas eléctricos, satélites e incluso se llegó a temer que afecte al proyecto de la futura llegada del hombre a la Luna, el programa Apolo. Durante varios días se observaron distorsiones en la atmósfera causadas por la acumulación de restos de litio y otros compuestos. La detonación de la cabeza termonuclear también creó ingentes cantidades de rayos X y rayos gamma, así como de iones, electrones y otras partículas subatómicas. Para ser más precisos, en Hawái hubo cortes de luz y se perdió la conexión telefónica. Los aviones presentaron problemas eléctricos y se perdieron conexiones por radio. Y se presentó una situación imprevista. El pulso electromagnético fue capaz de dañar al menos un satélite estadounidense, lo que demostró el potencial de estas armas para dejar ciego al enemigo en el espacio. Los estrategas de Estados Unidos pretendían averiguar si una explosión en la órbita baja de la Tierra podría expandir el cinturón de Van Allen y crear una barrera de radiación capaz de incapacitar los misiles intercontinentales soviéticos. Arma paro cardíaco. Mary Embree, que comenzó su carrera en la CIA como secretaria en la División de Vigilancia de Audio antes de ser promovida al Departamento de Servicios Técnicos, dice que se le pidió que investigara un veneno que indujera un ataque al corazón en su víctima pero que fuera indetectable en una autopsia. La investigación de Embree condujo al desarrollo de un arma de alto secreto conocida como arma de ataque al corazón. Consistía en congelar la toxina del marisco mezclada con agua para formar un dardo congelado que luego se dispararía desde la pistola de infarto. Una vez dentro del cuerpo, el veneno se disolvería en el torrente sanguíneo de la persona y provocaría un ataque al corazón. En 1975, el director de la CIA, William Colby, presentó el arma en una audiencia del Comité Church, presidido por el senador Frank Church. El arma de infarto era una pistola con una mira fijada en la parte superior, tenía una batería en el mango y utilizaba electricidad para disparar un dardo. Colby dijo al comité que el arma era capaz de disparar un dardo que podía entrar en el cuerpo sin percepción. La única forma de saber que la persona había sido disparada por el arma, era la presencia de un pequeño punto rojo en el punto de entrada. Colby también afirmó que el veneno no aparecería en la autopsia. Por lo tanto, la causa oficial de la muerte se consideraría un ataque al corazón. El arma fue desarrollada para permitir a la CIA cometer asesinatos que nunca podrían ser rastreados hasta ellos.
El hombre de las toallas. Pedro Albizu Campos fue un político y líder independentista puertorriqueño. Fue la figura más relevante en la lucha por la independencia de Puerto Rico durante el siglo XX. Se le conocía como el Maestro, Don Pedro y el último libertador de América. El 30 de octubre de 1950 se produjo el Grito de Jayuya, que incluyó un atentado al presidente Harry Truman, del cual Albizu fue considerado responsable. Él y otros líderes fueron encarcelados de nuevo, pero esta vez en Puerto Rico. En 1953 el gobernador de la isla, Luis Muñoz Marín, indultó a Albizu. En 1954 ocurrió un atentado a la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y se revocó el indulto. En la cárcel, la salud de Albizu Campos se deterioró. Se comenzó a especular sobre su salud mental y en 1956 sufrió un derrame cerebral en prisión, siendo trasladado al Hospital Presbiteriano de San Juan de Puerto Rico, donde permaneció ingresado bajo una fuerte vigilancia policial. Albizu Campos afirmaba que fue objeto de experimentos con radiación durante su presidio. Con una inteligencia que es de admirar, comenzó a ponerse toallas húmedas por el cuerpo, con el fin de mitigar los efectos de la radiación sobre él. Por el cual fue conocido como el hombre de las toallas. Algunos funcionarios sugirieron que Albizu estaba loco, aunque muchos médicos lo examinaron y encontraron síntomas de radiación. El doctor Orlando Damuy, presidente de la Asociación de Cáncer de Cuba, viajó a Puerto Rico para examinar a Albizu. Las quemaduras en su cuerpo, según dijo el doctor Damuy, se debían a la intensa radiación a la que había sido expuesto. Albizu Campos no recibió ninguna atención médica durante 5 días. El 15 de noviembre de 1964, Albizu fue indultado de nuevo por Muñoz Marín, lo cual levantó serias críticas en los sectores contrarios a la independencia. Finalmente, Pedro Albizu Campos falleció el 21 de abril de 1965. Fue enterrado en el cementerio Santa María Magdalena de Paxis. Su entierro fue uno de los más concurridos que se han celebrado en toda la historia de Puerto Rico, 75.000 personas. En 1994, bajo la administración del presidente Bill Clinton, el Departamento de Energía reveló que llevó a cabo experimentos con radiación en seres humanos. Estos experimentos se llevaron a cabo sin el consentimiento de los prisioneros, durante las décadas de 1950 a 1970. Se alega que Pedro Albizu Campos fue una de las víctimas de este experimento. Accidente remediable. El 28 de enero, se celebraron 34 años del accidente sufrido por el transbordador espacial Challenger, que se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, acabando con la vida de sus 7 tripulantes. Durante el lanzamiento, debido al desprendimiento de un trozo de espuma de aislamiento, se generó una perforación en el ala izquierda del orbitador. Después de una misión de 16 días, al reingresar a la atmósfera, entraron gases calientes por el orificio que destruyeron la estructura interna del ala, haciendo que la nave se volviera inestable y provocando la posterior destrucción del transbordador. Después del accidente del Challenger, la Comisión Presidencial de Investigación, Comisión Rogers, realizó un análisis exhaustivo del accidente, determinando que las juntas tóricas mal ajustadas en los cohetes aceleradores sólidos, SRB, de sus siglas en inglés, combinado con la baja temperatura ambiental antes del lanzamiento, precipitaron la deflagración. Asimismo, descubrieron que, desde 1977, los ingenieros de la NASA estaban al corriente del problema de las juntas tóricas y de que podía tener consecuencias catastróficas. Eso condujo a la Comisión Rogers a concluir que la tragedia del Challenger fue un accidente arraigado en la historia. Y todavía la gente se preguntaba por qué SpaceX retrasó el lanzamiento de su cohete por un día. Tecnología desconocida. Existen algunos secretos que han permanecido ocultos. En esta ocasión, te presentaré algo que es real. A principios de este año se concedieron a la Armada de Estados Unidos varias patentes de tecnología que permitiría a los aviones ignorar la fricción y la inercia mientras son impulsados por un superconductor a temperatura ambiente. Las implicaciones de esta patente son enormes, ya que no solo revolucionaría por completo los viajes aéreos, sino que también abriría nuevas y aterradoras posibilidades para los vuelos espaciales. Una patente no confirma en absoluto la existencia de dicha tecnología, pero la Marina estadounidense debe considerarla lo suficientemente viable en el futuro como para patentarla ahora. Dicho esto, todas las patentes expiran a mediados de 2030. Tómenlo como quieran.
La sección más emocionante de una de las patentes. Es posible imaginar una nave híbrida aeroespacial / submarina, AUC, que debido a los mecanismos físicos habilitados con el dispositivo de reducción de masa inercial, puede funcionar como una nave sumergible capaz de alcanzar velocidades extremas bajo el agua, falta de fricción en la piel del agua, y capacidades de sigilo mejoradas, dispersión no lineal de las señales de radiofrecuencia y sonar. Esta nave híbrida se movería con gran facilidad a través de los medios aire / espacio / agua, al estar encerrada en una burbuja / vapor de plasma al vacío, debido a los efectos acoplados de la repulsión de las partículas aire / agua inducida por el campo EM y la polarización de la energía del vacío. Quiero recordar que, para hacer una patente, es necesario que ESI funcione. A esto se le puede añadir lo siguiente. Marauder es, o era, un proyecto de investigación del gobierno de los Estados Unidos. Es un acrónimo de anillo magnético acelerado para lograr energía dirigida a ultra alta irradiación. Se documentó por primera vez el 1 de agosto de 1993. El objetivo parece ser disparar un toroide de 1 metro de diámetro de plasma contenido magnéticamente. Los toroides se comportan de manera similar a los reactores de plasma Speromac. El proyecto de 1993 parecía estar en los primeros estados experimentales. El arma fue capaz de producir anillos de plasma y bolas de rayos que explotan con efectos devastadores cuando alcanzan su objetivo. El éxito inicial del proyecto lo llevó a ser clasificado y no hay más datos disponibles de cómo se desarrolló después de 1993. Como en el caso de los rayos, el diminuto núcleo caliente del toroide estaría rodeado por una bola brillante de aire excitado. Al chocar con un objetivo sólido, los toroides producían un choque mecánico y térmico extremo y un pulso de radiación electromagnética. Estos torpedos de iones serían muy eficaces contra misiles y aviones. También serían útiles para destruir los centros de mando y control, ya que el pulso electromagnético desordena o destruye los equipos electrónicos, como los ordenadores. Esta tecnología, que se mostró prometedora en sus inicios, parece haber desaparecido. Es posible que la idea simplemente no se haya llevado a cabo. También es posible que haya desaparecido en la oscuridad y que ahora sea lo suficientemente importante como para mantenerla en secreto, como ocurrió con el Stealth en la década de 1970. Si este es el caso, nadie sabe hasta dónde han llegado estas ideas.